son muchos casos, son muy diferentes. Hace poco una cervecería, alguien que hizo unas cervezas, unos choppers, unos de motos, hicieron sus propias cervezas. El químico le hizo la cerveza, la fórmula. Ellos me decían, yo tenía amigos alcohólicos y yo les daba la cerveza. Ellos me decían, no, esta no. Y así, no, no, esta tampoco. Y hasta, esta está buena. Y decía, ellos sabían de alcohol. Entonces yo le decía al químico, esta cerveza es. Y entonces ellos le ponían su etiqueta y todo, El químico se fue. Se fue con la fórmula. No firmó ningún contrato. Entonces él la vendió por otro lado. Entonces ellos decían, nos quedamos ahora sin nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy me encuentro con Alan. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, muy agradecido por la invitación, Adrián. No, gracias a ti por tomarte el tiempo y aquí descubriendo que somos vecinos. Así es. Por más de 30 años. Sí, ya sé. Eso te demuestra de Tijuana lo pequeña y lo grande que puede llegar a ser. Digo, también aquí nos ha tocado sorprendernos un poquito también con las personas Me imagino. que conocemos, los círculos de emprendimiento y de algunas otras carreras que el día de hoy, ese es uno de los temas que nos juntó. Yo ubiqué a Alan por medio de una plataforma que siempre le hago promoción, que es LinkedIn. Es una plataforma muy buena tanto para empresas como para profesionales. Y a raíz de una campaña que estamos haciendo, que es independiente de People of Tijuana, me topé con diferentes abogados, diferentes psicólogos, diferentes carreras que hemos estado estudiando para darles herramientas, ¿no? No solo a jóvenes, vamos a estar profundizando eso en la plática de hoy, sino a personas también que buscan hasta una segunda o tercera oportunidad, ¿no? La deserción estudiantil es algo que aqueja como a muchas personas, ¿no? Que buscan como opciones de vida, o sea, exacto. Y pues en una campaña que estamos haciendo para justamente poder hablar del derecho desde diferentes enfoques, di con tu perfil y fuiste de los pocos, fíjate, esto es estadística, estoy tomando lista, es de los pocos que respondieron realmente con una respuesta práctica, ¿no? Que veo que es algo como muy, muy común, ¿no? Que empezamos a profundizar a veces incluso hasta de más, ¿no? Que es no, pero es que depende para qué y esto y el otro y ya no diste una respuesta, ¿no? Me pongo en situación de una persona, a lo mejor que no es un morro, sino que es una persona más grande que dice, pues es que no sé, por eso quiero saber, ¿no? Primeramente, ¿eres de Tijuana, Alan? De Tijuana, Baja California. Sí, ya 32 años viviendo aquí, ¿no? Bueno, 23 años, tengo 32. ¿Pero toda tu vida has vivido aquí? Toda mi vida he vivido aquí. Ok, ¿y nada de irte a Estados Unidos, nada? Soy mitad mexicano, mitad ciudadano, entonces de vez en cuando, pero estudié en la UABC, soy cimarrón. Ok, ¿y cómo te va con el inglés? Bien, intermedio ahí. Sí, pero sí lo aprendiste como la mayoría de... La mayoría fue en escuelas. Ok. No fue de que vivía allá mucho tiempo ni nada, ¿no? Ok. Sí, obtuve la ciudadanía por mi papá. Mi papá es originario de Arizona y él se casó con una mexicana y él se vino a vivir acá a México, a Tijuana, y aquí nací, aquí crecí. Órale. Entonces ya después, ya grande, ya obtuve la ciudadanía, pero hice mi escuela y todo aquí. Órale. ¿Y cómo fue tu proceso con el inglés? Digo, uno de los temas de los que hablamos mucho aquí es la multiculturalidad, ¿no? Que existe en la ciudad. Sí. ¿Cómo fue tu proceso aprendiéndolo? O sea, ¿sientes que batallaste? ¿Sientes que se te dio natural? Fíjate que en las escuelas que estuve, claro, vimos inglés y todo esto. Sin embargo, como lo comentabas, que a veces los mismos maestros lo hacen complicado, siento, o no sé. Pero no le agarré. Y en la universidad ya me tuve yo que meter a escuelas de inglés para ya poder mejorar, ¿no? Porque no mirabas o no observaba el grado de importancia de tener este segundo idioma, ¿no? De dominarlo al máximo hasta ya grande, ¿no? Pude hacerlo. Sí, entonces sí, cuando iba a las tiendas o algo, sí, a veces como todo no da pena y no, sí. Fíjate, o sea, eso de la pena creo que es algo normal, ¿no? Sí, algo bien común, fíjate, en nuestra cultura. Digo, platicando con estadounidenses, me doy cuenta de que ellos no tienen tanto ese problema con el español, por ejemplo.
porque para ellos realmente el acento o el hecho de que atropelles las palabras al hablar realmente no afecta. O sea, mientras te entienda, Sí, con eso es yo creo suficiente. que a veces es el mismo mexicano que está en Estados Unidos Sí. que te hace esos tipos Esas de diferencias. sí o ajá, que te, no sé si se le puede decir discriminar o que te denigra, ¿no? Al momento, Sí. no, así no se dice así, pero de una forma grosera o algo. Me ha tocado, ¿no? Me ha tocado, Sí. pero los americanos siempre son muy buenas personas. Fíjate, no me ha tocado hasta la fecha alguien que así que corrija como tal. Creo que sí es algo que nosotros mismos como que Sí, afectamos mucho como al autoestima al momento de hablar. exacto. Ya mejor decides no hablarlo delante de esa persona, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y ahorita que hablaste de utilizarlo para tu profesión, ¿cómo sientes que te ha ayudado el inglés como tal? Sí, fíjate que me han contactado clientes americanos Ah, ok. para resolver problemas de propiedad intelectual en México. Sí, Entonces, sí, pues, es importante por lo mismo, ¿no? Así sí. que aquella persona que está dudando si estudiar o no estudiar, o si meterse mejor a algún deporte o algo, yo lo invitaría a que mejor se metiera a clases de inglés. Una herramienta para el futuro, a final de cuentas, Sí, una inversión a futuro. exacto. ¿Y a qué te dedicas, Alan? Digo, para la gente que ya ahorita está viendo, digo, normalmente abrimos de esta manera, como hablando de la obviedad de la ciudad, Sí. nuestro granito de arena hacia la ciudad, pero ¿a qué te dedicas tú? Soy abogado en propiedad intelectual. Pues mi profesión es una de las ramas del derecho, ¿no? Sí, Todos cuando hablamos de derecho es penal y civil, ¿no? sí, Pero hay muchísimas ramas, ¿no? Del derecho y una de ellas es la propiedad intelectual, que protejo todo lo que es intangible, tu creatividad una vez que está plasmada, ¿no? sí. En algún medio digital o físico, entonces a eso yo me dedico. He encontrado la fortuna de que es una muy bella rama del derecho y aquí estamos para servirles. ¿Y cómo fue que surgió como ese interés? Porque normalmente siempre comenzamos una carrera como todos, ¿no? Muy general y conforme vamos avanzando se va reduciendo, ¿no? Sí, Como el hacia qué me interesa ajá. realmente. ¿Cómo fue para ti ese momento? Fíjate que yo cuando ingresé a la carrera yo quería ser servidor público. Ok. Yo decía, ¿cómo es posible que te paguen por ayudar a administrar y no puedan salir las cosas? Me daba celo porque una de las características que considero que a veces tengo es como ser servicial. Entonces, yo dije, bueno, si soy servicial y me pueden pagar, pues qué bueno, ¿no? Dije, qué Sí. buena onda. Entonces yo intenté por allí, buscaba partidos políticos, mirabas, tú sabes, la forma de comportar y así, y decía, híjole, va a estar complicado, ¿no? Y de pronto, cuando me tocaron hacer mis prácticas, me fui a un despacho. Ajá. Este es especialista en corporativo y propiedad intelectual. Ok. Dicho despacho, pues estoy muy agradecido con ellos, ¿no? Entonces, cuando entré allí a trabajar, ahí conocí de la propiedad intelectual. Dice, "Uy, esa materia no la impartían en la UABC, sinceramente. Entonces, pues no, la desconocía totalmente y ahí Sí. fue cuando empecé a ver que hay otras maneras de servir ahora sí que a mi prójimo, protegiendo su creatividad, ¿no? Sí. Porque por medio de su creatividad generan dinero, entonces busco proteger eso. Entonces fue ya una vez que saliste de la Sí, universidad. sí, lamentablemente. En otras, como creo que en la UNAM, ay, perdón, en la UNAM, creo que ya vas tú destinado ves qué carreras puedes, como tronco, hay como las del tronco común, ¿no? Que Sí. se llama, y después decides a qué rama de especializarte, en derecho o no, ahí te dan todas las materias y ya no, y de hecho en UABC, uno de los objetivos de UABC es que trabajes en el municipio, en el estado. La mayoría de los maestros trabajan allí, entonces ellos te direccionan hacia que trabajes a ese tipo de ramo. Ya. Y así vas a otras universidades particulares, ellos te invitan a que seas tu propio empresario, bueno, que tengas tu propio buffet y todo Sí. este tipo de cosas. Está súper interesante ese tema porque yo lo platicaba con un sensei de japonés. Ujú, Él, pues, obviamente está en UABC. ujú. Y una de las cosas que yo le comentaba es que yo en mi carrera
yo en teoría soy traductor. Lo ejercí solo 2 meses y ya hace ya 5 o 6 años, ¿no? De eso. Y una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención de la carrera es que tenía una, una materia que era emprendedores. Hoy es lo que hago, ¿no? O sea, desarrollo proyectos, todo esto, todo el negocio, cómo funciona, ¿no? Y en aquel entonces me pasó de noche. Esa materia me pasó de noche, o sea, porque la persona que la estaba dando no era un emprendedor, o sea, no captó. Exacto. ¿Sabes? Como esa atención de los posibles emprendedores que hayan estado en esa generación. O sea, se perdió, ¿sabes? Sí. Y es el tiempo. Yo creo que es mucho eso. Sí. El tiempo que tardas en terminar una carrera, más encontrar, direccionarte. Sí. Es mucho, mucho el tiempo, ¿no? Y como dices, el tiempo y muchas veces son los maestros, lamentablemente. Sí. En la oficina donde estaba habíamos acudido a la Facultad de Derecho, habíamos presentado un proyecto. Este proyecto trataba de inteligencia artificial. Estoy hablando hace 8 años aproximadamente. Y teníamos que hacer encuestas y ciertas cosas. Entonces ese proyecto se iba a levantar, íbamos a solicitar capital, ¿no? Al CICESE y muchas cosas. Y ese proyecto lo que buscaba era que los jueces, muchas sentencias, los que no saben, muchas sentencias de divorcio o así, el juez por lo regular a veces ya tiene el porcentaje que le va a solicitar al padre que trabaja y que la mamá es soltera. Dices, bueno, tienes un hijo, te voy a solicitar el 20% de su salario. Y a veces ya están ellos ya predeterminados. Entonces, este proyecto lo que buscaba era que por medio de inteligencia artificial, la misma computadora ya generara esas sentencias y el juez se enfocara en asuntos más importantes. Porque allá están llenos de expedientes, casi en todos los juzgados. Y cuando fuimos a presentar el proyecto, esa era una de las ramas, eran otras 2 más. O nos batearon, nos dijeron, ¿sabes qué? Es muy novedoso. Ahorita no, gracias. Wow. Y nosotros, pero ustedes no van a hacer nada, solamente necesitamos información para acreditar al CICESE que sí es importante, al CONACYT, perdón, de que sí es importante y que podemos hacerlo y ustedes no lo van a hacer, nosotros lo vamos, y no, nos batearon, ¿no? Entonces, pues duele, ¿no? Duele. Se hace como ese cuello de botella, ¿no? Sí. Que no te permite, como empresas grandes. Por ahí hicimos un episodio de la historia de un empleado de una tienda departamental, que no dijimos el nombre, pero que es impresionante lo similar que es como dentro de un sistema, digo, a pesar de todo el sistema educativo, sí necesita una mejora y todo este rollo. Sí. Pero sí se forma como ese cuello de botella de esa innovación, ¿no? Que a veces queremos traer. A mí me pasó algo no igual, porque creo que ese es un proyecto muy, muy grande el que ustedes traían, pero yo hice una investigación sobre en traducción, te piden hasta un tercer idioma, salir con un tercer idioma. Y yo decía, ¿cómo es posible que pidas un tercer idioma cuando el inglés, que es el segundo, Sí. salen muchos con un montón de ventanas de oportunidad? Pues, Sí, o sea, sí. en lugar de abordar esas problemáticas, que prefieras, es como, no, porque mis alumnos salen con un tercer idioma, ¿no? Y es algo desafiante, ¿no? Sí. En tu... ¿Cómo sientes tú que haya sido, digo, fuera de esta parte, cómo sientes que haya sido tu experiencia dentro de la carrera? Esto lo pregunto a raíz de una plática que tuve también con un alumno de comunicación, específicamente, que él decía, como es tan genérica la carrera, es muy difícil enfocarte. Es tan abrumador la cantidad de información que te dan que nunca te especializas. O sea, es como, eres un todólogo dentro de ese ramo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia para ti? Sí, mira, fue muy complicada, sinceramente. Yo yo estudié un año en la UDC. A mí se me pasaban por problemas personales, se me pasaban las fechas, ¿no? Ok. Entonces yo fui un año a la Universidad de las Californias. Allí yo tenía 2 maestros excelentes, los cuales ellos mostraban su amor por la carrera y yo amaba la carrera. Después yo dije, me voy a cambiar a UABC, ese siempre fue mi objetivo. Me cambié después de un año a UABC, entré y como dices, bueno, allí lamentablemente sufrí de depresión, no le he contado esto, ¿no? Sufrí de depresión por los maestros, porque los maestros, tú sabes, cuando te presentan un PowerPoint y en el PowerPoint
todas las te dan copy-paste, pero tú sabes que en el mismo PowerPoint viene un cuadro donde ingresas el texto. Sí. Ellos pegaban el texto y todo así, todo se pasaba. ¿Sí me explico? Salías de la diapositiva, toda la información y leyendo. Ah, esto. Y yo decía, no es cierto. Yo venía aquí porque allá dije, es difícil, aquí voy a aprender más. Entonces, todo eso eran factores. Luego, como dices, muy genérico. Todo era muy genérico. Todo, solamente tú podías ver y sí decías, qué suave por esta persona, qué buena onda que su papá fue abogado y él ya está trabajando. Qué suave que su tal familiar está en el juzgado y allá lo metieron. Decías, qué suave porque viene el trabajo. Y así tú ibas diciendo, todo aquel que mirabas que ya estaba redireccionado en su carrera era porque ya tienen familiar. Y los que no, necesitábamos abrir brecha y cortar ramas para empezar a ver en qué carrera te vas a meter, en qué dirección. Entonces sí fue muy, muy complicado. Pues, yo estuve en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, enfrente de Plaza Río, ahí estuve. No me gustó, pero yo seguía buscando. Yo decía, es que hay algo que me gusta aquí, en el derecho en general, pero no encontraba qué era. El civil no me gustaba, y ni el penal, pues era cuando había muchísimas muertes de por sí, ¿no? Entonces yo no quería meterme en ese tipo de asuntos. Y porque sabía que iba a ser bueno en cualquier área, pero decía, pero me van a contratar personas que no quiero, entonces mejor yo buscaba y encontré la materia ideal. Sí, fíjate que a nosotros nos tocó platicar cuando recién iniciamos todo este proyecto, nos tocó platicar con un abogado que ya tenía mucha, mucha experiencia y él sí era penalista. Entonces, cuando nos platicó, yo dije, qué desafiante. En este país, me atrevería a decir, digo, vivo en Tijuana, pero me atrevería a decir que en el país, por la situación que ves, Sí. querer ser penalista, por ejemplo, y pensártela dos veces por esa situación de la inseguridad, ¿no? Y sabes que algunos maestros dicen que la más difícil y peligrosa no es penal, Ah, ¿no? no, sino laboral. Órale. Un maestro que nos decía que él tenía el 90% de las fábricas, él decía, yo soy abogado de ellos, los represento al 90%. ¿En qué fábrica trabajan? Preguntaba él, tal, está conmigo. Ah, está en mi despacho. Ah, también conmigo. Y él decía que, pues, no sé si ya cambió la ley, pero si tú demandaste una fábrica, te ganaste 5 millones de pesos, tienes 5 años para exigir, ¿no? La sentencia, el laudo. Y él decía, y muchos no lo cobran. Y yo le pregunto, pero pues si ganaron 5 millones, ¿por qué no lo cobran? Los amenazan de muerte. Y dices, uy, qué feo. Y hay muchos que dicen que eso hacen, porque dices, yo no te voy a pagar empleado, yo no voy a perder todo mi dinero, todo lo que he hecho por un accidente que tuviste, que yo no te inscribí al IMSS, que yo no hice esto. Entonces, por eso es muy importante a todos los que tienen negocios que los inscriban al IMSS. Vale más estar pagando poco a poquito que en una que sufra un accidente, ¿no? Sí. Y ahorita también, que estabas hablando de tu experiencia en la carrera, ¿cómo crees tú, o más bien, qué fue lo que a ti no te gustó cuando estuviste en el tribunal, me dijiste? ¿Qué fue exactamente lo que a ti no te gustaba? Como la parte, digo, ahorita por lo que haces, me imagino que por la parte cuadrada quizá del sistema, Exacto. ¿no? O sea, puedo imaginarme y visionarlo porque no cualquier abogado acepta estar en un podcast. ¿Sí me explico? O sea, Sí. me pongo a pensarlo y siento yo que te inclinas más por la parte creativa, ya que lo Sí. mencionaste. Entonces, ¿era eso lo que no te gustaba? Sí, yo estaba con la secretaria del secretario general, está el magistrado, luego está el secretario, luego la secretaria, y te tocaba, era un puesto era bueno si eras Sí. nuevo, porque por lo regular te mandan al archivo donde cosas, expedientes, también me llegaban a mandar allí y todo esto. Se les conoce como machotes, Ajá. que es un documento predeterminado donde ya está escrito el 90%, el 80%, y ya solo tú agregas nombre de las partes y alguno que otro artículo y ya. Eso era mi diario. Entonces me decían, ponle esto, dile que las pruebas se admiten y así. O dile que no, las pruebas no se admiten. Cámbiale el nombre y esto y esto.
Entonces era nada más cambiabas el y así todo el día, todo el día, todo el día. Entonces yo decía, no, pues yo no quiero esto. Sí, Yo vine a aprender un poco y no, sí, la verdad, no me gustó. A lo mejor si me hubiera esperado, subía de nivel y ahora yo hiciera los machotes, sí. pero no, no, no me gustó. Y tú sientes, digo, ahorita con tu experiencia, ¿cuánto tiempo llevas ya dedicándote a protección De los intangibles, ya más de 8 años. Ya sí estoy grandecito ya. de- desde tu experiencia con cómo empezaste a dedicarte a esto? ¿Cómo crees, o más bien, qué harías tú diferente si volvieras a saliendo de la universidad? Te pregunto esto porque me dijiste ahorita que fuiste a un buffet, ¿no? De abogados con Sí. los que trabajaste y te ayudaron. ¿Crees tú que esa es la manera más adecuada de dedicarte a lo que tú te dedicas ahorita? ¿O crees tú que había otra alternativa que a lo mejor nunca exploraste? Yo creo que no. Posiblemente hoy que lo ves, fiscal era donde estaba, es una rama para aquel que apenas va empezando o algo. Fiscal es una rama del derecho que generas mucho dinero, mucho. Por decir algo, si a una empresa el IMSS le cobra 20 millones de pesos y llega contigo, es tu cliente y dice, me están cobrando tanto dinero, pero sí tengo todo. Entonces tú dices, ok, yo te cobro el 20% porque ya te quitaron el dinero o algo. Entonces, te imaginas todo ese dinero. Entonces, muchos fiscalistas tengo conocidos, les va muy bien. Qué bueno. Sí, Esa es una muy buena rama. Pero yo soy creativo. sí, Yo por lo regular mis contratos no son machotes, sino porque son muchos casos, son muy diferentes. Hace poco una cervecería, alguien que hizo unas cervezas, unos choppers, unos de motos, hicieron sus propias cervezas. El químico le hizo la cerveza, la fórmula. Ellos me decían, yo tenía amigos alcohólicos y yo les daba la cerveza. Ellos me decían, no, esta no. Y así, no, no, esta tampoco. Y hasta, esta está buena. Y decía, ellos sabían de alcohol. Entonces yo le decía al químico, esta cerveza es. Y entonces ellos le ponían su etiqueta y tal, tal, tal. El químico se fue. Se fue con la fórmula. No firmó ningún contrato. Entonces él la vendió por otro lado. Entonces ellos decían, nos quedamos ahora sin nada. Como ese tipo de casos que tú dices, oh, este es nuevo. Órale, este sale otra cosa. Oh, me robaron la receta de unos postres. Oh, me hicieron esto. Oh, que hicieron grabar una película y no. Y hay muchos casos. Y me gusta mucho eso. Siempre, no esperas, me marcan por teléfono y hay un caso diferente. sí, Es lo que me gusta. Y considero yo que soy creativo sí. también. Entonces, para ti es como buscar a alguien que lo esté haciendo para aprender de ellos. ¿Sientes tú que esa Ah, sería como como si una... yo fuera a empezar, ¿te Ajá. refieres? Híjole, ahora ¿Crees que esa es la mejor manera? Es que pasa en muchas sí, industrias, ¿no? Como sí, el mentoreo como sí, tal no lo sustituye pues nada. O sea, ese es sí. como el vas, ¿no? Como por ejemplo, emprender un negocio. Ujú, O sea, no hay mejor de quién emprender que de alguien que está emprendiendo un sí, negocio similar al tuyo. sí, sí. Si hubiera tenido esa oportunidad, sinceramente no me imagino mi camino. Ahora sí que el camino sí es, no diría. Pero, híjole, no sé, nunca lo había pensado. Mm, Tal vez sí la mentoría, porque yo como intenté buscar otras ramas, buscaba el civil y me pegaba con alguien que sabía porque yo no tenía la experiencia. Tienes la teoría, eso es lo que ves en la escuela, la teoría, pero cuando sales no es nada, ¿no? Entonces lo ideal sí es pegarse con algún abogado, ayudo. Pues la escuela te mandan a hacer prácticas, entonces allí. Es que fíjate, las prácticas, algo que yo siento, igual tú dime tu perspectiva, pero algo que yo siento con las prácticas es que como que no existe una, una manera de dar el seguimiento al Ujú. alumno de una manera interesada. Por ejemplo, Sí, tienes formularios o papeles que tienes que llenar, sí, pero realmente no hay como esa conexión, como que se desconecta sí, y necesitas un tutor que esté sí, constantemente viendo como, oye, ¿cómo te sentiste en las prácticas? Todo esto. O sí, sea, ese seguimiento siento que a veces falla. Yo, por ejemplo, o sea, a mí me firmaron las sí, prácticas, o sea, y suele pasar mucho. O sea, sí. digo, en mi caso, pues no me encantaba tanto la carrera, ¿no? Pero siento yo que a veces se falla un poquito en eso, en Sí. saber, ¿no? En el despacho donde estaba, yo era el jefe del departamento, entonces todos los practicantes venían conmigo y yo era el que daba seguimiento en su momento. Entonces, muchos, como dices, se notaba que no querían ni estar, ni ir, ni nada, ¿no? Y había otros que sí había interés.
uno dentro de sus posibilidades les ayudaba en todo lo que podía, pero si no mostraban interés, pues la verdad era complicado, Sí, ¿no? Y es porque muchas veces no aman la carrera o sí. no encuentran la rama que les gusta. Sí, luego también el timing, ¿no? De las Sí, prácticas, siento que el hecho de que estén hasta el final, como que de cierta manera sí. no te da esa me gusta, no me gusta. Ujú. Y esto lo platiqué con un arquitecto, de hecho, que pues los chicos se imaginan ellos lo que es la arquitectura y me decía él, o sea, te vuelves bastante pedante porque Ujú. estás diseñando estadios acá de primer mundo y es como, y estás aquí en el Sí, 2000, ¿sabes? O sea, sí, como que dice, pierdes el piso. sí, Dice, y a mí me exacto. ayudó mucho, dice, convivir con albañiles. Eh, El explicarle a los morros de que es muy sí. sedentario tu estilo de vida, tu Ujú. alimentación, o sea, ciertas cosas que son prácticas Sí. que cuando ya se lo platicas a un morro dice, pues yo no me veo sentado, ¿sabes? Como Ujú. el 80% de Eh, mi día. O yo no me veo aislado sí. de la relación que pueda tener con otras Ujú. personas. Como que eso a veces te ayuda Sí. mucho esa experiencia. Qué fácil sería un ejemplo en UABC, no sé si ya finalizó la semana de Derecho. Siempre llevan a personas de derechos humanos. Yo iba a participar, iba a representar a la UABC en Washington en cuestión de derechos humanos, Ah, qué cool. pero yo decidí irme, esto nunca lo he contado, yo decidí irme. Yo le dije a la maestra, a la doctora, hoy doctora, le dije, doctora, esto no es para mí. Los abogados en cuestión de derechos internacionales, en derechos humanos, ellos de 5,000, porque ellos mismos dieron una conferencia y decían, de 5,000 casos, ¿cuántos toman? Le preguntaron. Uno. Un caso resuelves, 5,000, y eran casos de que a una comunidad indígena violaron a todas las mujeres, a todos los hombres. Entonces ellos miraban todos los casos. En esta comunidad no hay hospital. Entonces ellos, era casi siempre es el Estado contra la sociedad. Entonces el abogado representaba a ese grupo de personas. Entonces yo decía, no, pues que cómo no voy a ayudar a nadie si vas a estar ahí encerrado. Entonces yo decía, esto no es para mí. Y ya al último le dije que no. Le ofrezco una disculpa a la maestra, ya al último, ¿no? Pero, y mandaron a otra persona. Qué fácil sería si en la semana de derecho eh, hicieran, va un abogado fiscalista importante de la ciudad y empezar a hablar. El fiscal es esto, nosotros hacemos esto, y un penalista, es esto. Y a la hora de las prácticas que hubiera una lista, despachos de penal, despachos de civil, despachos de esto, del otro. Yo creo que sería más importante porque yo veo y ojalá y lo escuchen, ¿no? Los de la escuela que no solo son derechos humanos y llevan personas muy importantes o constitucional y todo ese tipo de cosas, pero deben de llevar abogados de otras materias para que el alumnado sepa que hay más y la región crezca y no traigan abogados de otras ciudades. Y fíjate, no sé qué pienses de esto, pero yo siento que pasa mucho con conferencias, conferencistas, Ujú. personas que ya están haciéndolo Sí. y tienen una gran experiencia. Me tocó escuchar el caso de un traductor con muchos años de experiencia, que incluso él mismo decía, creo que si un morro saliendo de tronco común escuchara eso, posiblemente podría cambiar Mm, el trayecto, eh, que él decía, un buen traductor comienza a ser un buen traductor a los 40 años. Si mal no recuerdo, esa era la edad que decía. ¿Por qué? Porque vas cultivando no, todo tu glosario se vuelve sí. mental, entonces ya lo haces al vuelo, ya no necesitas Ujú. diccionarios, ya no necesitas fuentes, Eh, ya lo haces al vuelo, ¿no? Y yo dije, si un morro escuchara esto, diría, a los 40 años, volverme bueno en lo que voy a hacer, ajá. no, no es para mí, Sí, ¿no? exacto. Es esa parte y todavía esas conferencias muchas veces creo que a veces no se vuelven atractivas. Tú que trabajas con marcas y en la parte creativa, Ujú. no sé si estés de acuerdo, pero siento que en ocasiones se hace demasiado aburrido de una manera innecesaria. Sí, ¿No? Es cuando ya entras como a este formalismo por protocolo y porque sí, tiene que ser así y no se lo vuelves atractivo al morro. Entonces el morro es como, sí. mejor me voy a ir a echarme una cheve, ¿no? O Ujú. sea, es lo que pasaba y esa es la realidad, Sí, creo yo. una de mis cuñadas, ella me había dicho que había presentado un proyecto a la universidad
donde era de marketing. Ella tiene maestría en mercadotecnia y ella había presentado para, creo que era, no sé si para con todas las carreras o para con algunas, marketing, creo que fue en derecho, marketing para un abogado. Órale. ¿Cómo venderte? ¿Cómo hacer esto? Entonces te enseñaba estrategias, ella había presentado la materia y todo, y no se los aprobaron. Entonces dices, hey, es importante, un abogado necesita, un odontólogo, un traductor necesita tener herramientas de cómo venderse, ¿no? Sí, Porque solo aprendes y ya, y se lo negaron. Entonces a veces, pues son las personas que están allí, ¿no? sí. Sí, también tuve, fíjate, hace 2 semanas tuve al director de la Facultad de Administración. Mm, Y es súper interesante porque hay personas que se quieren aventar el tiro. ey, Lo que pasa es que son muchos, pues, los que sí. como que te frenan y no te permiten como querer cambiar Ujú, como el sistema, ¿no? Ahorita me comentaste más o menos de las opciones que has explorado dentro del derecho. ujú. Estuviste en lo civil, Civil, también en penal. penal, Y pues por las prácticas, corporativo, que es todo lo de empresas, y por las prácticas en fiscal, ok. Y de todas estas, ahorita tú encajas dentro de cuál de estas, de propiedad intelectual. propiedad Es intelectual. donde estoy y ¿Y, la que me y gusta. qué otras que tú hayas escuchado ahorita que estén como latentes? Porque por ahí vi una que era derecho con la inteligencia artificial, Ah, algo sí. así. Hay muchas ramas hoy con la tecnología, hay muchísimas. Y muchas veces como esas ramas no son tan extensas, muchas veces un abogado las absorbe dentro de su. Ah, ok. Sí, por lo mismo que no son tan extensas, que son nuevas, que el blockchain, todo ese tipo de cosas también las absorbe un abogado. ¿Y tú cómo lo ves ahorita como que te haya llamado algo así la atención que digas tú, wow, o sea, esto puede ser algo que si ahorita alguien se pone a estudiarlo, en un futuro puede tener, ahora sí que valga la redundancia, puede tener bastante futuro, como Sí, algo que hayas notado tú. yo creo que todo con todo lo que tenga que ver con, de hecho, las fintech, que son todas las aplicaciones financieras. Allí hay muy buen rubro porque hay muchas, cada vez que están creciendo más aplicaciones, hay mucho emprendedor que Sí. busca, ¿no? Allí, este, y el fiscal y corporativo que son antiguas, pero ¿por qué fiscal y corporativo? Porque hay mucho emprendedor y el mismo emprendedor necesita constituir una empresa, que hacer asambleas, en cuestión de fiscal, pues cómo tratar de regular o ver por medio de contratos para llevarse bien con el fisco. Todo eso es un conjunto que la verdad deberían de echarle ojo en estas dos materias, el fiscal y el corporativo, por la creación de empresas más que nada. Y si tú tuvieras que decir entre tomar una carrera, que me imagino que ahorita se te vienen a lo mejor a la mente diferentes, ¿no? No sé si a lo mejor en el TEC de Monterrey haya algo medianamente como fuerte en ese aspecto, pero ¿qué otras opciones tenemos aparte de una carrera como para explorar si realmente es algo que me gusta? Tú me mencionaste en el Mm, mensaje, ¿no? Como sí. algunas pautas que podríamos como explorar, pero Ujú. de viva voz Sí. tuya, ¿qué otra alternativa tenemos si queremos profundizar en el derecho? Ok, como alguien que va a entrar Sí, alguien que apenas. va a entrar que quizá no sabe, ¿no? Como mucho del derecho, Ujú. pero antes de tomar una decisión y comprometerse, que creo que esa es la palabra clave, antes Sí. de comprometerse con una carrera, pudieran explorar, ¿no? Como Ujú. alguna parte y poderte dar una idea general, Sí, sí, sin sí, necesidad de entrar a la para carrera saber y bien. todo el rollo, ¿no? Como te comentaba en el mensaje, Ujú. la carrera de derechos comprende muchas ramas. eh, y por lo general, cuando entras a la carrera, vemos la introducción al derecho. Entonces, ahí hay un libro de García Maínez. En este libro vienen las generalidades, ¿no? Pero sabemos que son libros antiguos. Entonces, a veces tiende pues tú sabes, son los librotes. Entonces, tiende a alguien que va empezando, que a lo mejor de simple vista la pasta del libro y dices: "Oh, esto está bien viejo, ¿no? Ni Sí, me va a gustar". Entonces, pero ya vas leyendo y te va gustando. O también derecho romano, que es donde viene nuestro derecho, te empiezan a explicar el origen de muchos contratos y así. Entonces, yo considero que a lo mejor el libro, uno de introducción al derecho, cualquiera,
ahí te van a empezar a explicar qué es y todo ese tipo de cuestiones, yo considero, porque Sí. hay muchas ramas, derecho civil, penal, fiscal, administrativo, propiedad Ahí te intelectual. explica como a más a Un poco, profundidad, ¿no? sí, no se va tanto, pero sí te explica lo general, ¿no? Sí. Sí, es que fíjate, la razón por la que nació esta campaña justamente hace 6 años nosotros comenzamos con un proyecto vocacional, Mm, ¿no? Y era algo que notamos, porque nosotros también, como mucha gente, pensamos que eran los morros de prepa los que necesitaban la información. sí, Y después nos empezamos a notar que había personas de 60 años que a veces no ah, estaban conformes con la decisión que tomaron, ujú, ¿no? Y dices tú, ¿cómo desde los 18 hasta los 60 dejas pasar sí, todo sí, sí, ese sí. tiempo, ¿sabes? Como para no haber hecho a lo mejor algo. Ujú, Y conocimos justamente a un estilista que mm, estaba estudiando la licenciatura en psicología mm, a sus 50 y pico de años. mm, Y él decía, es que yo no era ni siquiera que le gustara, era que él quería tener una licenciatura y psicología era lo ah, más sí, enfocado a su perfil, porque era muy ya. de platicar, cuestionar, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, creo que existe como esta parte de, empezando por las top, ¿no? Sí, Que derecho también es una de los principales, o sea, que sí, entran muchos, pero a veces entran por estudiar por algo, ¿no? cumplir, sí, Sí, y que las personas también que a lo mejor tienen esa limitante, entre comillas, de sí, la edad, pues puedan sí, explorarlo, sí, ¿no? animar. Y muchos, de hecho, en la carrera de Derecho, en la graduación, ya ves que hacen una graduación conjunta con todas las facultades. Si medicina eran 12 a lo mucho, volteados a derecho y eran unos 50 60 monos Sí. ahí, ¿no? Entonces, muchos lo hacen por cumplir, ¿no? Sí, Por simplemente, como dices, cumplir con un título para meterse de policía estatal, que había muchos compañeros que hacían eso. Entonces, la carrera de Derecho es muy bonita. Sí tienes que leer sí. mucho, comprender más que nada lo que lees. Entonces, si no te gusta, como dicen, leer, pero después vas agarrando amor, ¿no? Por la lectura y más si te gusta la carrera, ¿no? Fíjate, ahí diste otro perfil, policía estatal, también para los que les interesa. Es que creo que a veces fallamos como sistema en desglosarlo como mira, estas son las opciones que Ujú. tú tienes, ¿no? O sea, de esto es Sí, lo que puedes llegar a hacer, sí, como lo que tú me decías, o sea, para llegar a donde tú estás ahorita, por ejemplo, o sea, es camino que a veces la persona que tiene la responsabilidad económica, pues no se permite, ¿no? sí, Como explorarlo o exacto, aguantar y exacto. buscar, ¿no? ¿Cómo ves tú esta es una pregunta que tenía que hacer de cajón porque sé que va a ser muy desafiante poder como profundizar mucho en lo que es el mundo, el gremio Ujú. de abogados. ¿Qué opinas del contenido actualmente en redes sociales? De abogados. De abogados. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esté mal o vaya contra el gremio? Y esto es algo que me lo dijo alguien, ¿eh? No voy a decir quién, pero me lo llegó a decir alguien que iba contra el gremio el contenido que estaba saliendo actualmente en redes sociales. No es contra el gremio. Pues debemos comprender que las generaciones están cambiando, que ya no tienes que poner muchas veces un espectacular, sino por medio de redes sociales, a veces, bueno, tienes más alcance que un espectacular, muy transcurrido, ¿no? Entonces, muchas veces, pues lamentablemente tienes que revelar información en un post, decir, agrega esta cláusula es para eso, eso. Porque a veces hay falta de cultura de la legalidad. Entonces, es una forma, como no sabemos, bueno, tienes que aprender a hacer marketing con tu propia marca, con tu propio proyecto para vender. Entonces, yo considero que no falta más, la verdad falta más, que no he visto muchos despachos solamente de jóvenes que están publicando cosas o información. Creo que si hubiera más información y más cultura de la legalidad, pudiéramos evitar problemas, ¿no? Que es lo Sí, que uno busca, que la persona evitar que tenga problemas legales. Entonces muchas veces uno dice, yo te pongo, en mi caso, en mis redes sociales del despacho, publico algo, alguna información genérica para decir, oye, no uses una marca de alguien que ya viste. O no hagas el mismo logo porque te pueden demandar, ¿no? Y un post.
y algo. Entonces, como información genérica para que, órale, que ya vas aprendiendo y evitarte tener ese tipo de problemas. Y ya en caso de que tengas el problema y él lo dijo, bueno, lo va a contactar. Que pues no es la idea, pero también me ayuda, ¿no? Sí, porque fíjate, en profundizando un poquito en la idea de por qué te decía, a veces incluso me ha tocado, no solamente con abogados, con doctores, con Sí. contadores, que en ocasiones lo sienten como que se prostituye, Ujú. ¿no? Como Sí. la cuestión de cómo funcionan las cosas. Sin embargo, ahorita tocaste algo súper, súper importante que es como un espectacular, ¿no? Ujú. Solo que es digital, Sí. ¿no? Y es lo que a veces creo yo que también creo que es parte del mismo sistema educativo. Creo que en algún momento sí podríamos llegar a ese punto donde los canales por los Sí. cuales hacemos llegar nuestra publicidad, el marketing y todo, pueda entenderse y de alguna manera como integrarse, ¿no? Como a la Sí. profesión. Como ahorita que lo estoy viendo mientras comentas, lo que sucede, los que a lo mejor dicen que se prostituye o algo, es porque son esos, hablando de los despachos de abogados, son esos despachos ya grandes, ya viejos, bueno, que tienen antigüedad y ya tienen su cartera de clientes bien establecida. Entonces nosotros, que somos nuevos, estamos buscando clientes. Sí. Entonces nosotros nos estamos promocionando en redes sociales mientras tú ya tienes tus clientes grandotes que te pagan la nómina de todos y tu salario, nosotros buscamos otros por otros Sí. medios. Y ellos yo creo que a lo mejor es lo que les incomoda tal vez, pero ya algunos despachos pues ya buscan, ¿no? Sí. Promocionarse así. Fíjate que en TikTok creo que es el más común de donde vi a un abogado justamente hablar de repente que habla del alcoholímetro, no sé si te ha tocado verlo, que habla de diferentes casos en particular, pero se me hace muy interesante el cómo a veces la gente, el desconocimiento de la legalidad, como dices tú, de la gente, o sea, a veces hacen preguntas que uno es como, obviamente no llego al conocimiento de un abogado, pero dices tú, ¿en serio le estás preguntando eso a un abogado? Sí, sí. Y eso es lo impresionante porque nos deja ver el reflejo, ¿no? De realmente del desconocimiento que existe en comentarios de videos de abogados, ¿no? Y es preocupante, creo yo, porque eso te habla de que no existe una comunicación. Y a veces digo, uno no quiere pensar mal, ¿no? Pero te deja pensando si el profesional quizá lo hace porque el consumidor no esté informado. Entonces dices tú, a ver, ahí a lo mejor hay motivos de los que no sabemos por los cuales no te interesa que se dé a conocer esta situación. A mí me ha tocado no con abogados, pero me ha tocado con personas que le digo, pues da esa información. Sí, eso no, te va a traer. Que vendo, ¿no? Van a decir. Exacto. Es el típico de, no, pero es que si les doy la información no van a venir a consulta o no van a venir, ya dije por dónde, ¿no? Pero no van a venir conmigo, ¿no? Y dices tú, pues es que al contrario, si lo ves a la inversa, es la razón por la que van a ir contigo, ¿no? Porque les estás dando esa confianza de, mira, me está ayudando realmente, ¿no? Sí, exacto. Sí, y ahorita tú que hablas de que necesitamos como dar a conocer como esta legalidad, ¿tú actualmente creas contenido en redes? Sí. Mi página, bueno, mi despacho, mi firma se llama Momentum Legal. Ok. Y ahí genero contenido, ¿no? Ok. Me falta subir más reels, más historias en cuestión de información. Sí. A veces no lo hago porque a veces estoy muy ocupado y no te da tiempo y grabas un video y lo grabas como 20 veces y dura 30 segundos, menos de 30 segundos. Y dices, no, o luego tengo tiempo y no, ando en panza ahorita, no, me tengo que bañar, entonces ya. Pero sí, en Momentum Legal ahí pueden encontrar información en cuestión de propiedad intelectual que creo que les puede ayudar de vez en cuando con cierta información. Ok, igual para que le echen una revisada y para que vayan a verlo. Y pues Alan, la verdad, creo yo que si lo vemos desde el ángulo de aprender y abrir como el panorama, creo que puede servir mucho como lo que compartiste en esta plática. Honestamente, yo creo que sí hace falta más información práctica al momento de tomar una decisión. ¿De qué carrera? ¿De qué carrera? Porque existen muchas alternativas. Digo, uno a veces no quiere como contaminar la perspectiva del profesional, pero me tocó a mí algunos que decían como, pues es que depende de muchas cosas, no puedo ayudarte, ¿no?
o Depende de visto. lo que quieras. Sí, visto. O visto, ¿no? Y dices tú, wow, qué interesante, Ujú. pero qué preocupante si puede llegar a ser una persona Sí. que realmente quiere saber como la perspectiva. Ujú. Igual contigo, quiero creer que tienen la apertura, ¿no? En dado caso que Sí, quieran sí, mandarte un sí. mensajito. Yo soy el que contesto las redes sociales, siempre, siempre, siempre. Cualquier duda, comentario, ahí pueden preguntarme siempre. En su momento, sí, no creo que haya muchos, que pregunten, pero sí en su momento yo puedo responder. Y también aclarando, cuando había entrado en depresión en la escuela, después maestros como la maestra Camarillo y otros maestros me levantaron el ánimo de nuevo y amé la carrera en la UABC. Y así hay personas, a veces hay personas que le preguntas y no te van a decir nada, pero sigue tocando puertas, va a haber alguien que te va a ayudar. Muchísimas gracias, Alan. No, ¿de qué? Para Muchas servirles gracias. y gracias Y por la invitación, de verdad. no, gracias por venir. Y pues ya saben, Momentum Legal. Legal. Para que se den una vuelta y pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Saludos. Chao.